Buenas tardes. Hoy daré inicio a una nueva sección, la cual es de fracciones, muy importantes, muy necesario aquí, antes de empezar con esta unidad de fracciones, comprender desde luego qué es fracción y a la vez también tener esa habilidad, la habilidad de la división, ¿ok? Verán por qué. Vamos a empezar primero describiendo qué es una fracción. Y una fracción se refiere a la parte de un entero. La fracción representa la parte de un entero. Veámoslo así. O también cuando hacemos referencia a algo. ¿Sí? Ahorita explicaré por qué digo esto. Vamos primero a empezar con una ilustración. Digamos, este es un entero. Este es un completo. Veámoslos como ejemplo que esta es una caja de pastel. Tengo esta caja de pastel. Recién la adquirí. Está completa. Y yo decido que esta caja de pastel, lo que voy a hacer, voy a dividirlo en dos partes, con la intención de que una parte, yo la voy a compartir en mi trabajo, ¿sí? Entonces, este pastel, el cual estaba entero, yo lo divido en dos. Una parte la dejo aquí en casa y la otra yo la voy a llevar a mi trabajo. Ahora, ¿cómo yo expresaría la parte que yo me voy a llevar al trabajo? Bueno, entonces digo que el pastel que fue dividido en dos partes, una parte la voy a llevar al trabajo. Una parte la voy a llevar al trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se considera esto? Bueno, denominador y numerador. Inicio con el denominador. Es un término muy necesario que describe, de hecho, fracciones. Denominador. Como vemos aquí, nos está diciendo que el denominador se refiere al total de partes iguales que se divide el entero. Atención con esto. Total de partes iguales que se divide el entero. En ese caso, el pastel yo lo divido en dos partes iguales. Es muy importante marcar esto. Partes iguales. ¿Cuántas partes son las que yo voy a tomar del entero? En ese caso es 1. Se refiere al numerador. Entonces, numerador describe el número que aparece en la parte superior. Denominador se refiere al número que está en la parte inferior. ¿Sí? Y muy en cuenta recordar esto. Denominador, total de partes iguales, que se divide el entero. Es muy importante comprender esto. ¿Sí? Entonces, en conclusión, yo como diría, ¿cuánto pastel me voy a llevar al trabajo? Yo diría que me voy a llevar, en este caso, me estoy llevando un medio. Un medio. Esto es lo que me estoy llevando. Un medio de pastel. ¿Sí? Ejemplo, en el siguiente ejemplo. En este. Aquí yo inicio. ¿Cómo debo describir esta fracción? Bueno, primero que nada, yo debo de colocar el denominador. Aquí son 4 partes iguales. El entero está siendo dividido en 4 partes iguales. Este es mi denominador. Y después digamos que yo voy a seleccionar solamente una parte. Bueno, he decidido que mejor solamente, digamos, volviendo al pastel, solamente una parte de 4 es lo que voy a llevarme el trabajo del pastel. Entonces, si yo quiero referirme en notación fraccional, ¿cuánto es lo que yo me voy a llevar al trabajo? ¿Cuánta parte de pastel me voy a llevar al trabajo? Sería un cuarto de pastel. Eso es lo que yo me voy a llevar al trabajo. ¿Sí? Esto es fracciones.
Fracciones, una vez más, representa la parte de un entero y como vemos aquí, consiste en un numerador, el numerador que se refiere a las cantidades de partes que se toman en el entero y el denominador, el cual está dividido en partes iguales. Partes iguales. Ahora, simplificar fracciones a su mínima expresión. En este caso, si yo veo que este entero, yo debo primero que nada describir en cuántas partes está dividido el entero. Bueno, veo aquí que el entero está dividido en 8 partes. 8 partes iguales. Son 2 arriba, 4 arriba, 4 abajo. ¿Cuántas partes son las que vienen siendo tomadas por parte del entero? En este caso son 4. 4 octavos es lo que está iluminado. Y cuando vean esto que se refieren, simplificar, esta palabra, simplificar fracciones a su mínima expresión. Como decía al principio, es importante nosotros mejorar cada vez más la habilidad de dividir, la división. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo esta expresión, 4 octavos, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, es muy poco común escuchar ese tipo de fracciones, 4 octavos. ¿Por qué razón? Porque esta fracción necesita ser simplificada si es posible. Y para eso, tanto numerador como denominador, yo debo cerciorarme si acaso existe un factor el cual los pueda dividir, ese mismo factor. Por ejemplo, tanto 4 como 8 cuentan con un mismo factor divisor, el cual los pueda dividir perfectamente, dando a entender que tenga residuo cero. Y aquí, al igual que debemos demostrar la comprensión de la división, también ejecutamos las tablas de multiplicar. Porque aquí yo sé que tanto 4 y 8 se dividen por 4. Perfectamente divisibles por 4. Y yo hago esto, 4, ¿por qué número me da 4? Pues es el 1 y obtengo 0. Esto es perfectamente divisible cuando yo tengo 0 como residuo. Después continúo con el 8, que es el siguiente dígito que aparece ahora en el lugar del denominador. Y busco 4, ¿por qué número me da 8? Es 2, 4 por 2, 8. Llego a 0. Entonces también es perfectamente divisible. En conclusión, lo que estoy haciendo aquí yo es buscar un factor divisor, si es que existe, para tanto numerador como denominador puedan ser reducidos a su mínima expresión. Y esta es la mínima expresión. 4 entre 4 es igual a 1. 8 entre 4 es igual a 2. Esta es la mínima expresión de 4 octavos. Y si vemos un medio es muy común verlo, ¿verdad? Un medio. Entonces, aquí, como indicaba al principio, es necesario para antes de tratar con fracciones, desarrollar nuestras habilidades de división, reconocer los múltiples, por decir, el múltiple de 4, 8 es múltiple de 4, reconocer las tablas, para no olvidar que toda fracción tiene que ser expresada a su mínima expresión. Eso es simplificar. Entonces, si me preguntaran cuál es la expresión de esta fracción, refiriéndonos a la parte iluminada, sería un medio. En el siguiente ejemplo, si vemos ese mismo entero, pero ahora está siendo dividida en 16 partes. Empiezo con el denominador, el entero está siendo dividido en 16 partes iguales y son 8
8 cuadros, los cuales han sido seleccionados o se han tomado del entero. Siguiente paso. Después yo de escribir la fracción, ahora debo saber si acaso puede ser reducido a su mínima expresión. Para esto, ¿qué debo hacer? Bueno, tratar, si acaso, en mi experiencia, tanto numerador 8 como denominador 16, ¿acaso pueden ser divididos perfectamente por un factor divisor? Y pues yo veo que el mismo 8 puede dividir perfectamente 16, al igual al 8. Coloco al 8 como factor divisor y empleo la división. 8 por cuánto me da 8, pues es 1. 8 por 1 es 8. Y obtengo esto. Compruebo que es perfectamente divisible. 8 por qué factor me da 16, es 2. 8 por 2, 16. Hago la resta y obtengo 0. Una vez más, es perfectamente divisible. Obtuve lo mismo, un medio. Esto es lo que voy a escribir al reducirlo a su mínima expresión. Entonces, 8 octavos es igual a un medio. Vean la importancia de nosotros ejercer la división y sobre todo en combinación reconociendo las tablas de multiplicar. Tanto 4 octavos como 8 y 16 representan lo mismo, un medio. Por eso se dice simplificar fracciones a su mínima expresión. ¿Sí? Más adelante veremos más problemas relacionados en cómo simplificar. Ahorita solamente lo que busco es que comprendan qué es una fracción y cómo se debe expresar. Toda fracción tiene que simplificarse. Toma muy en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos algo así? Digamos, este entero está siendo dividido, si yo veo, está siendo dividido en 16 partes iguales y yo veo que todas las partes han sido seleccionadas por parte del entero. Entonces comienzo con denominador 16, que son las partes iguales en la cual se divide el entero, y las partes que son tomadas del entero son también 16. Entonces es cuando tengo aquí 16 sobre 16, bueno, lo único que hago, puedo reducirlo, expresarlo, pero yo sé que tengo el mismo número, tanto en el numerador como en el denominador. Realizamos una simple división. 16 entre 16 es igual a 1. Y yo veo que todo el entero ha sido tomado completamente. Después miremos lo que son fracciones impropias y propias. Pero cuando tenemos así esto, también se puede, mi punto es dejar de saber que también aquí se puede expresar como una fracción. ¿Sí? Entonces yo veo aquí que todo el entero ha sido seleccionado. ¿Y por qué digo esto? Porque una fracción representa la división entre el numerador y el denominador. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a las tiendas y vemos esto. Yo veo esto. Aquí nos está anunciando que hay oferta, en una gran venta, y miramos un medio price sale. O como acá, dice, compras uno y obtienes uno a mitad de precio. Y ven cómo nosotros tal vez a veces no nos damos cuenta, pero estamos relacionados con fracciones. Porque cualquier persona que va a la tienda y digamos, si ve un artículo que cuesta $40, nosotros al ver este cupón, esta oferta, sabemos que cuando vayamos a pagar no va a ser $40, sino la mitad. La mitad. Porque hay oferta, solamente pagaría $20 en vez de 40. Porque yo relaciono que one half price, mitad de precio, one half price sale, se refiere a la mitad
o voy a ahorrar la mitad de lo que cuesta originalmente el artículo. ¿Y cómo llego aquí? Bueno, yo quiero hacerles saber esto, ¿verdad? Recordarles que anteriormente había dicho yo que fracción está relacionado con decimal, porque tanto fracción como decimal se describen como parte de un entero. Yo tengo un medio, oh, esto es lo que yo voy a ahorrar al comprar ese artículo. Siempre que van así, un medio de, digamos, un medio de 40. Un medio de 40. Esto se refiere a que un medio lo voy a multiplicar por 40 para así yo descubrir cuánto es lo que voy a pagar. ¿Sí? Pero ahorita no quiero extenderme mucho con fracciones, solamente yo quería la introducción de fracciones. Lo que sí quiero hacerles ver es de que fracción está relacionado con decimal. Entonces, y fracción, como aquí indico, fracción representa la división entre numerador y denominador. Yo hago esto. Yo divido 1 entre 2. Si yo pongo en la calculadora 1 dividido entre 2, vamos a practicar un poquito decimales. ¿Qué debo hacer aquí? Bueno, yo sé que 1 no puede dividir por 2. Entonces, para agregar yo ceros, dígitos ceros dentro del dividendo, ¿qué hago? Coloco un punto decimal y agrego los ceros necesarios que yo tenga que realizar para dividir perfectamente esta división si es posible. Y busco qué número multiplicado por 2 me da 10. Bueno, sé que es 5. 2 por 5 son 10 y esto es lo que tengo. En conclusión, un medio viene siendo división entre numerador 1 y denominador 2. ¿Y qué obtuve? Obtuve este cociente, 0.5. Un medio es igual a 0.5 por 40. Y cuando ustedes multiplican 0.5 por 40, si yo multiplico 0.5 por 40, obtengo esto, 5 por 0, 0, 5 por 4, 20. Y como solamente es un dígito, una posición decimal que tengo aquí, solamente recorro un punto, entonces obtengo esto, 20.0. Sabemos bien que los ceros dentro del sector de decimales, si no hay un dígito con valor, podemos eliminarlos. Obtengo 20. De esta manera, yo encontré, cuando yo veo half of price sale, se está refiriendo que va a haber da la oferta de que vamos a adquirir un artículo de su precio regular a mitad de precio. ¿Sí? Más adelante, en la siguiente sección, trataré con porcentuales. Ahora solamente quería hacer referencia a lo que es una fracción, que es la parte de un entero, la relación que tiene con los decimales, y con fracciones más adelante continuaré, porque son las más complejas para muchos estudiantes. Mi intención es primero intentar porcentuales que también están relacionados con tanto fracciones como decimales. Pero por lo pronto solamente recordar, fracción se refiere a la parte de un entero y que toda fracción tiene que ser simplificada a su mínima expresión. Y otra cosa, fracción representa la división entre el numerador y el denominador. ¿Okay? Los veré en el otro video.